Vamos a empezar a hablar una larga historia, ¿vale? ¿Os gusta la inmunología? Un poco más de entusiasmo. Perfecto. Primero vamos a hablar del sistema inmunitario. ¿Alguien sabe qué es? Básicamente es nuestra barrera de defensa contra cualquier enemigo que podamos tener. Los patógenos, ¿no? Desde virus, bacterias o incluso el propio cáncer. Podemos distinguir entre dos cosas, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Podemos detenernos mucho tiempo en ellas, pero básicamente innata es una primera barrera y adquirida es las defensas que van posteriormente, una vez vas teniendo un contacto con el patógeno. Por ejemplo, las vacunas. Lo que hacen es, oye, este es el enemigo. Cuando venga, enfréntate a él con las defensas perfectamente listas. Entonces, básicamente, el sistema inmunitario se basa en una característica que lo podemos distinguir. Tengo que distinguir perfectamente lo propio y no atacarlo, y distinguir perfectamente lo ajeno y atacarlo. Y luego voy a introducir un poco lo que es el cáncer. Vale, el cáncer es una enfermedad que está caracterizada por ser un grupo de células que por alguna razón se transforman y empiezan a crecer de forma descontrolada. Y esto es problemático pues porque invaden otros tejidos, pierde funcionalidad y puede derivar, pues, evidentemente, a una gran perjuicio. En realidad es un grupo de enfermedades, como se suele decir, entonces no tenemos pues cáncer de colon, cáncer de garganta, etc. En este nos centraremos más en leucemia, que es básicamente el cáncer de la sangre, las que se multiplican pues sus células de la sangre. Lo que pasa con estas células transformadas es que tienen unos nuevos antígenos. ¿Qué son los antígenos? Bueno, básicamente lo que os he dicho antes de que el sistema inmune distingue lo propio de lo ajeno. Los antígenos son esos receptores que son ajenos, que el sistema inmunitario lo localiza como es algo extraño, voy a atacarlo. Entonces siempre busca los antígenos. Y estas nuevas células son distintas a las que tenemos en nuestro cuerpo, entonces son algo ajeno. Si esto fuese tan sencillo como que el sistema inmunitario localiza las células así todo el tiempo, nunca habría cáncer. Desgraciadamente, hay muchísimos mecanismos de evitación. Las células tumorales son muy listas y entonces lo que hacen es voy a modificar todo, voy a ocultar mis receptores, voy a crear un microambiente para básicamente que no me pillen y continuar creciendo. Entonces nosotros tenemos varias defensas y son las células T y las células B. Las células T básicamente lo que hacen es tengo aquí una célula tumoral. Me uno a ella y la elimino, si la logro localizar. Y las células B a lo mejor os suenan un poco más porque son las que producen los anticuerpos. Y un anticuerpo os sonará un poquito más por el COVID. Básicamente son moléculas que se unen de forma muy específica a un receptor, a una molécula, lo atacan. Entonces lo que nosotros queremos ahora es darle la mayor herramienta de ataque de una célula B a la mayor asesina, la célula T. Y funciona como una llave en una cerradura. Es único el anticuerpo en general, porque en inmunología siempre está todo lleno de excepciones. Solo funciona de un anticuerpo se une a un receptor determinado. Y así vamos a desarrollar unas nuevas células T que nos van a ayudar a atacar el cáncer. Esta nueva estrategia son las células T CAR. Básicamente son una célula T, como las que hemos dicho, pero que tienen un nuevo receptor, un receptor antígeno quimérico, CAR. Este receptor tiene dos partes. Un receptor es una molécula que está en una membrana. La membrana de la célula pues tiene una parte fuera y otra dentro. La parte de fuera básicamente tiene la parte que reconoce el anticuerpo, la molécula, el antígeno. Es decir, esa especificidad de reconocer se la estamos poniendo. Y la parte de dentro tiene una activación celular. Es decir, le estamos diciendo, localiza la célula mala y aparte actívate para eliminarla. ¿Y cómo hacemos esto? En terapia lo que se hace es, en primer lugar, una leucoferesis al paciente. Le sacamos todas las células, la sangre, y vamos distinguiendo y sacando las células T. Una vez las tenemos en el laboratorio, las hacemos crecer y las transfectamos normalmente con un virus, pero porque los virus son el mejor agente para meter un DNA en una célula, y le introducimos este nuevo receptor que nosotros queremos. Una vez está dentro, se multiplican a lo bestia y se le introducimos al paciente. Y entonces estas células se encargarán de eliminar las células malignas.
hasta en un 70% de efectividad está logrando. Los únicos problemas que nos encontramos son que a veces te puede dar un poco de reacción adversa, incluso bastante grave, pero vale más la solución que el problema, y también el precio. Es el mayor problema de todo. Es una terapia extremadamente cara porque es específica de cada paciente, por lo cual solo se suele recurrir en casos mucho más graves. Y solo quería terminar diciendo que la ciencia siempre puede mejorar muchísimas cosas, como por ejemplo, ha pasado de este muchachito a este muchachito. Science Queers.